Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de cuándo nos estén mirando. Mi nombre es Enzo Ferrari y esta es la clase número 2 de análisis y producción 2 de Lima. Antes de empezar, me gustaría pedirles disculpas por la tardanza de este video. Es que estuve renegando con algunas cuestiones tecnológicas que no me permitían grabar de la mejor manera esta clase. Pero bueno, solucionadas las mismas, vamos a la clase. En el programa de este año, que está dividido en dos partes, una de orquestación y otra de morfología o forma, vimos que vamos a tratar eh, determinados tipos de forma, como dijimos en morfología, forma pequeña, ABA, y hay un apartado que es de la imitación, el canon y la fuga. Es por eso que hoy me voy a centrar en este procedimiento compositivo llamado canon. El canon es un recurso compositivo que data de finales de la Edad Media, que en esa época se podía encontrar el canon bajo el nombre de obras como Ricercare, Caccia, algunos Rondelet y canon, así, o fuga también, eh, que a lo largo del tiempo todos ese tipo de procedimientos que constaban de un antecedente, que era una melodía, ¿sí? Que está representada aquí en forma de letras, que era tocada o cantada con somera exactitud por un consecuente, ¿sí? Este tipo de recurso compositivo a lo largo del tiempo se fue estandarizando hacia una práctica que se llamó canon, porque canon por definición significa regla estricta. Muy bien, si bien existen muchos tipos de imitación canónica, ¿sí? Como se conoce con nombre completo en el DNI, digamos, de este recurso compositivo, eh, este recurso nos permite dos cosas, a grosso modo, ¿sí? A la hora de componer. Por un lado, nos permite darle una identidad sonora particular a una obra o a la sección de una obra. ¿Cómo es esto? Sucede lo siguiente, que si nosotros llamamos a cada una de las partecitas de una melodía que va a ser canonizada como primer compás A, segundo compás B, tercer compás C y cuarto compás D, y a este antecedente otras voces lo van repitiendo de manera exacta, ¿no? Con los consecuentes, ¿sí? De manera canónica entrando de a compás, nos va a pasar que en algún momento lo que sucede en el tiempo, ABCD, va a pasar en el espacio, ABCD. ¿Qué es este efecto que los compositores del Renacimiento amaron tanto? Porque les permitía jugar con el espacio sonoro. Se generaba y se genera con un canon a varias voces una atmósfera sonora, una determinada sonoridad en la que parece que todo se mueve, pero que a la vez no se mueve. Y dándole obviamente un sabor característico. Quizás sea por eso, y esto es a tono personal, que hay pocas obras que se sostienen de largo aliento siendo estrictamente canónicas. Hay algunos cánones del arte de la fuga de Bach o de las variaciones Goldberg que se suelen utilizar como bises en conciertos pianísticos. Pero más allá de estas obras, sinceramente no recuerdo si hay obras que en toda su extensión sean de composición canónica, así sea un canon no tan estricto. Por otro lado, sí hay un montón de secciones de obras que usan el canon, como por ejemplo, creo que es el último movimiento de la sonata para piano y violín de César Franck, el Requiem de Mozart, el Kyrie para ser más específico, el Requiem de Brahms está lleno de cánones, eh, las sinfonías de Beethoven también, y muchos compendios de cánones en sí mismos, pero cánones de muy pequeña hechura. Por otro lado, el recurso compositivo del canon nos permite generar material nuevo en base a un material ya dado. ¿Cómo es esto? Si bien nosotros podemos hacer un canon de manera absolutamente exacta, como un eco, como en este caso que se traduce en letras, también podemos hacer un eco no tan exacto. ¿Qué quiero decir? Si en la melodía que es el antecedente sube el primer movimiento que hace es una segunda mayor, quizá el consecuente podría repetirlo de modo ascendente, pero con la segunda menor. O por ejemplo,
El consecuente va a tomar del antecedente solo los ritmos y la dirección. Los intervalos van a ser libres en su imitación. Allí vamos a generar un aire de canon, pero no un canon estricto. ¿Sí? Y de ese modo estamos generando material nuevo partiendo de un material viejo, que nos puede servir quizá no para la composición de un canon en sí, pero sí para lograr generar material musical coherente que guarde una coherencia para ser utilizado a lo largo de una obra más larga. Dicho esto, vamos a pasar a la música propiamente dicha. A ver, yo aquí he tomado un canon para ejemplificar todo lo que hablé hasta recién sobre una melodía que seguramente les suene y conocen. Vamos a escuchar primero esta melodía sola. Es nada más ni nada menos que la famosa melodía infantil de la lechuza, que o casualidad sirve para ser canonizable o para hacerse canon a distancia de compás, en este caso a la octava. Podría haberlo imitado al unísono, pero bueno, habrían cruces de voces, por eso mismo decidí no hacerlo al unísono. Y por cuestiones que tienen que ver con el ritmo y con la melodía, que ya estudiaremos para generar nuestros propios cánones, es que esta melodía funciona para ser utilizada como canon exacto, ¿sí? Porque es un eco, a la octava a distancia de compás. Escuchemos cómo suena el canon. Antecedente. Cuenta la octava baja. Obviamente corté el canon porque debería seguir repitiendo esta última parte. Re, sol, do, el consecuente que no lo hace. Eso está hecho adrede. Bien. Nosotros vamos a tener como objetivo de aquí a un par de clases dominar este recurso del canon, siempre a dos voces. Quiero aclararlo para que no haya confusiones. Yo sé que di un ejemplo al principio de canon a varias voces, donde se ve más claro esto de que lo que pasa en el tiempo pasa en el espacio. Pero considero, como nos pasaba el año pasado en el estudio del contrapunto, que cuando uno conoce la mecánica a dos voces y la maneja de manera óptima, sumar voces es como un movimiento casi natural y que considero que atañe a otras materias que ustedes están cursando, y por eso me parece que corresponde ceñirnos hasta aquí con la técnica canónica a dos voces, que es más que suficiente para entender el procedimiento compositivo. Bien, dicho esto, vamos a generar de máxima un canon a la octava a distancia de compás o de dos compases. Eso también lo podemos negociar dependiendo de cada obra. Infinito, que luego veremos cómo se hace para que el canon tenga un loop que parece que no termina, para viola y cello. ¿Por qué para viola y cello? Primero, para practicar dos claves que no son la clave de sol, y segundo, porque el cello tiene buenos graves y la viola tiene algunos agudos interesantes, y repito, nos permite practicar la lectura de dos claves que no son la clave de sol en segunda, que es la más usada de todas, la más común. Pues bien, para hacer un buen canon, yo considero muy importante trabajar sobre un aspecto que muchas veces es poco atendido por las casas de altos estudios musicales, que es nada más ni nada menos que el ritmo. El ritmo es muy importante, es el motor de la música. Tal es así que modifica en la armonía, en las notas que van a ser reales o falsas, o que van a ser consideradas como disonantes o consonantes en la armonía, tienen que ver con el ritmo. Entonces creo menester estudiar primero qué pasa rítmicamente con un canon para que un canon funcione de manera correcta a dos voces, o al menos a mi criterio. Y es por eso que a eso nos vamos a dedicar en este momento. Como se pueden fijar, yo acá generé un canon para dos instrumentos que, no casualmente, o sea, lo hice a propósito, son instrumentos de percusión sin altura definida. Un cajón y unas claves.
¿Qué es lo importante de esto? Que yo generé una melodía rítmica, ¿sí?, con una premisa básica. Que si este compás es el elemento A, en este compás tiene que haber un elemento B, es decir, no puede ser igual a A. Y lo mismo, si este compás es el elemento C, no puede ser igual al elemento B, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque cuando yo canonice, es decir, cuando mi antecedente sea repetido por mi consecuente en el cajón, yo voy a lograr de este modo que haya compensación rítmica y que podamos distinguir a través del ritmo y cómo se mueve cuál es cuál, qué línea es cada una, sin depender de la cuestión melódica. Por eso trabajé, y los voy a hacer trabajar al principio, con instrumentos de percusión sin altura definida, para que nuestro enfoque esté solo en el ritmo. Vamos a escuchar entonces la línea de las claves sola para que vean que la melodía rítmica tiene un fluir por sí misma. A ver. Así, y hago así. Ups, perdón. A ver si puedo. Aquí está. Como verán, la melodía rítmica, ¿sí?, o el ritmo, tiene un fluir natural. No es que son ritmos metidos porque sí o buscados de antemano para que caigan, o tienen un quintillo y después un quintillo. Ritmos sencillos que tienen como eje a la negra, ¿sí?, que se mueve hacia semicorcheas y un lado para atrás hacia la blanca. Nada más, y te aparece una negra con puntillo en este ejemplo chiquitito y escueto. Cuando yo lo hago canon, fíjense cómo suena y cómo se distinguen las dos partes a pesar de que no tienen melodía, ¿sí?, que son los dos de altura indefinida o no definida, y que tienen ritmos, sonoridades que no distan tanto. Antecedente, consecuente. Ahí está imitado en su totalidad, que no pasaba con la lechuza, ¿no? Esta parte también la pasé aquí. Quizá a priori ustedes me dirán, che, pero qué ejercicio sonso que nos propone el profe, parece. Y no es tan sonso porque aquí se esconde la génesis, a mi criterio, de un excelente canon a dos voces con melodía. ¿Por qué? Porque luego, cuando tengamos que tener en cuenta estas notas que no suenan en su totalidad en la duración, no por lo menos en las claves, van a tener un rol fundamental cuando tengan altura definida respecto del contexto armónico y contrapuntístico que jueguen aquí. Si nosotros ya podemos manejar el discurso rítmico, tenemos la mitad de la batalla ganada para generar un muy buen canon a la octava perpetuo. En este caso, a la octava es un decir porque no hay altura definida, pero bueno, es hacia donde nos dirigimos. Para ir cerrando, ¿cuál va a ser el trabajo práctico 2? Escribir un canon de 6 compases, ¿sí?, con final episódico. ¿Qué quiere decir final episódico? Que termina uno y después termina el otro y se terminó. Termina por episodios, como en este caso, por ejemplo. Esto es un final episódico que termina uno primero y otro después. De 6 compases de duración, buscando que el antecedente tenga una coherencia rítmica, que fluya hacia algún lugar el ritmo, que uno lo toque solo y tenga un devenir lógico, musical, pero que a su vez esté construido con la lógica que les expliqué de que un compás no sea igual al anterior, para que cuando entre el consecuente un compás más tarde, estos ritmos se compensen a sí mismos rítmicamente. De hecho, si volvemos al ejemplo famoso de la lechuza, veremos que esto se da. Los pocos encuentros que hay son de corchea contra corchea, pero se compensa con una negra contra dos corcheas, o 4 semis contra dos corcheas, una negra contra dos corcheas, y esto hace que el discurso a nivel rítmico funcione. Luego funcionará también lo melódico y lo estudiaremos, pero del lado del ritmo funciona. De hecho, si se fijan, en mi ejemplo, el único lugar en donde confluyen los dos y paran
es en estas dos negras, nada más. Al ser timbres distintos, a lo sumo hay una complementariedad en lo sonoro. Pero si fueran timbres iguales, por ahí perdería un poco el interés. Por eso no hay que abusar del ritmo igual contra ritmo igual, en lo posible. Muchas gracias por su paciencia. Espero haya sido lo más claro posible con este asunto del canon. Si tienen alguna duda, por favor, me consultan a través de la plataforma de Lima. Yo muy gustoso les responderé. Les voy a dejar el enunciado abajo de este video, más abajo, de qué es lo que tienen que hacer de manera escrita para que quede todo un poquito más claro quizá. Y los espero en la próxima clase. Muchísimas gracias por su paciencia y que tengan ustedes una muy, pero muy buena semana.